Estas imágenes corresponden a uno de los últimos días con vida de Narjeli Cacharuco, esta adolescente venezolana que tenía una vida normal, con buenas calificaciones en la secundaria y la alegría típica de esa edad, sufrió un cambio dramático que nadie pudo entender. El repentino y avasallante deterioro de su salud comenzó tras sufrir un desmayo que de manera inexplicable la llevó a perder el habla, el apetito y a desarrollar una ira nunca antes vista en ella. Las especulaciones acerca del origen de sus males estuvieron a la orden del día. ¿Brujería? ¿Enfermedad mental? ¿Envidia y celos? Si quieres saber los detalles, te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este intrigante caso. El caso de Narjeli Cacharuco Guillén. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Narjeli Yaneisi Cacharuco Guillén llegó al mundo en La Guaira, Venezuela, en una fecha no especificada entre 2004 y principios de 2005. Fue la única hija de la pareja formada por su madre, Andri Guillén, y su padre, José Gómez. La relación entre Andri y José no prosperó, y ella se quedó viviendo en el sector San Telmo de Quebrada de Cariaco, mientras que él se mudó a un pueblo cercano llamado Catia la Mar con su nueva esposa. Cabe destacar que esa separación no fue obstáculo para que el hombre estuviera muy presente en la vida de su hija. Incluso su esposa se llevaba muy bien con la niña, y a lo largo de los años la relación se mantuvo en términos amistosos también con Andri. En cuanto a Narjeli, no solo recibía el afecto de sus padres, sino de su familia extendida, porque vivían a corta distancia. Sus allegados la consideraban una niña curiosa e inteligente, con una sonrisa que era capaz de alegrar a quienes estaban a su alrededor. Era una buena muchacha que se mostraba a veces un poco tímida. A medida que fue creciendo, se convirtió en una linda adolescente, delgada y alta, con el cabello largo, que no pasaba desapercibida. Otro rasgo que la caracterizaba era el afán por hacer todo bien, y eso a veces la ponía muy nerviosa. Sin embargo, los resultados de esa autoexigencia eran evidentes, ya que Narjeli fue siempre una alumna destacada que incluso formó parte del cuadro de honor del colegio público en el cual estudiaba y que era considerado uno de los más exigentes desde el punto de vista académico. Docentes y compañeros consideraban que la jovencita era inteligente y amable con todas las personas. Sus días estaban llenos de risas, aprendizaje y sueños sobre un futuro brillante. También hacía deportes y lograba tener un buen desempeño en las prácticas. Andri, José y su familia estaban inmensamente orgullosos de ella, viendo en Narjeli no solo un reflejo de su amor, sino también de sus esperanzas. Solo había un detalle que les preocupaba a sus allegados, y era que la chica era bastante nerviosa y con relativa frecuencia sufría desvanecimientos que ocurrían en segundos. Andri
la llevó al médico y, según relató, los profesionales que la atendieron siempre atribuyeron esos desmayos a problemas emocionales relacionados con el estrés o cualquier emoción fuerte. Incluso cuando se trataba de hechos positivos, como por ejemplo una invitación a un paseo o a un viaje a la playa, la chica tenía que sentarse para no terminar desplomándose en el piso. Le dijeron a la madre que lo que su hija sufría eran síncopes. Ella padeciera de síncope. Síncope es algo que es como oxigenación al cerebro, que cuando la niña tenía una exposición, algún viaje, era algo emocional y presentara desmayos más. En su adolescencia, Nargeli entabló amistad con una joven varios años mayor que ella, llamada Stephanie Caroline Rodríguez Jiménez, nacida también en La Guaira y de cuya familia se desconocen los detalles. En cuanto a la forma en la cual se produjo el acercamiento de las chicas, hay versiones que difieren. Algunos medios publicaron que se conocieron porque Stephanie llegó a alquilar una habitación durante los fines de semana en la vivienda de la familia de la adolescente en Quebrada de Cariaco. Otras reseñas indican que las chicas se conocieron en alguna reunión de jovencitos en un lugar público y se hicieron amigas. Cuando vieron que tenían muchos intereses en común, Nargeli comenzó a invitarla a que se quedara en su casa durante los fines de semana. Por lo general, iban a la playa con sus amistades, pero como Nargeli era menor de edad, Andri siempre establecía las reglas de esas salidas para que no llegaran tarde y no corrieran peligro. Todo iba bien hasta que, al parecer, según los relatos de la familia, surgió un problema de celos porque había un jovencito que hablaba con las dos en plan romántico, pero no se decidía por ninguna. Ellas, por cierta inmadurez, en vez de alejarse del chico indeciso y no dejar que pusiera en peligro su amistad, cayeron en el juego de competir por ver quién lograba enamorarlo. Presuntamente, el deseo de ser la persona elegida por el muchacho sacó a relucir la parte oscura de Stephanie, quien estaba deseosa de sacar a su rival del medio según las versiones que han trascendido. Por eso, habría recurrido a rituales relacionados con sus creencias, pues practicaba la palería. A grandes rasgos y según definiciones básicas, es una religión afrocubana que se considera el lado oscuro de la santería y que básicamente consulta los espíritus de los muertos. Cada palero trabaja con huesos y cráneos de muertos para hacer sus ritos y según sus creencias, de allí proviene su poder, ya sea para ayudar o para hacer el mal. Lo cierto fue que a partir de cierto momento, los nervios de Nargeli comenzaron a salirse de control y se manifestaron con síncopes más frecuentes y problemas de alimentación. La chica comía menos cada vez, debido al estado de angustia constante en el cual se encontraba. También pasaba muchas horas sola en su casa, pues Andri salía de la vivienda a las 5 de la madrugada para dirigirse a su empleo en Caracas, la capital de Venezuela, y regresaba en la noche. No se sabe qué le contó la jovencita Stephanie, quien aparentemente tenía la intención de ayudarla a superar sus nervios y todos los malestares que para ella tenían un origen sobrenatural, pero se podían combatir mediante algunos rituales de su religión. Incluso hay imágenes de las dos en la playa usando pulseras idénticas que, según quienes profesan esa fe, se utilizan como protección contra las malas influencias. Resulta ser que cuando ella la llevaba a la playa ya hacían pacto, no sé, esas cosas de santería. Se quedó un fin de semana aquí en mi casa. El día lunes yo me fui a trabajar a las 5 de la mañana, yo trabajo en Caracas. Cuando llegué en la noche a trabajar, encontré a mi hija con un pulso en la mano. Y yo agarré y le dije a mi hija, hija, ¿qué es esto? ¿Quién te puso a ti esto? Esto me lo puso mi amiga, mamá, Stephanie.
una protección para cuidarnos. Y yo de la misma rabia se lo quité y lo guardé pues. Pero no fue solo a Andri a quien no le gustó nada que su hija se involucrara en ese tipo de rituales. José tampoco estuvo de acuerdo. A pesar de que el hombre practicaba la santería, siempre mantuvo distancia de la palería, ya que decía que trabajaba con la energía de los muertos. Él tenía serias dudas de que las intenciones de Stephanie fueran buenas y pensaba que tal vez se trataba de un maleficio. Cuando Stephanie se enteró de la reacción desfavorable de los padres de Narjeli, dejó de ir a la casa y aparentemente de allí en adelante la adolescente comenzó a empeorar. Corría el mes de diciembre del año 2019 y ni siquiera la cercanía de la Navidad y del Año Nuevo conseguían levantarle el ánimo. Incluso no mostraba entusiasmo por ir a comprar la ropa para estrenar en esas dos fiestas, que es una gran tradición en Venezuela. Preocupado, José consultó con su padrino de santería para buscar una solución, mientras que Andri dijo que había hablado con sacerdotes católicos que le dijeron que parecía que su hija tenía un maleficio. A partir de ese momento, el rumor del supuesto trabajo de brujería que habían hecho contra Narjeli se regó como pólvora por la comunidad donde, dicho sea de paso, todos se conocían y muchos incluso eran familiares de José o de Andri. No se sabe en qué se basó la historia y hasta ahora no consta que eso haya sido cierto, pero pronto se empezó a comentar en cada esquina del barrio que Stephanie había enterrado unas pertenencias de Narjeli en una tumba del cementerio durante una sesión de brujería para que el muerto de esa tumba se llevara al adolescente al más allá. Y eso se dijo tantas veces que mucha gente lo consideró un hecho cierto. Según la familia, los trastornos del sueño que comenzó a presentar Narjeli y la falta de apetito, sumados a un mal carácter que ellos desconocían hasta ese momento, fueron producto del supuesto maleficio. José y su esposa hicieron un primer intento de ir con la jovencita a la capital para comprarle ropa nueva y ver si con eso la alegraban, pero no se pudo porque la chica se sintió muy mal ese día. Para el 30 de diciembre de 2019 hicieron un segundo intento para ir de compras y esta vez el resultado fue peor porque Narjeli se desmayó. El padre y su esposa, que siempre quiso a la chica como si fuera su hija, la llevaron a un hospital a toda prisa y le avisaron a Andri lo que había ocurrido. Nada los preparó para lo que tendrían que vivir a partir de ese momento. Lo que ocurrió de allí en adelante resultó inexplicable para todos. Cuando Narjeli recuperó la conciencia era otra persona, según lo que presenciaron José, su esposa y Andri. El relato de los padres indica que a partir de ese momento, la jovencita no volvió a hablar, se negó a comer y mostró conductas agresivas. Para colmo, cuando le daba esa ira repentina, poseía una fuerza que resultaba insólita, considerando que siempre fue muy delgada e incluso frágil. Sin embargo, con la precariedad de los hospitales en Venezuela, no podían hacer mucho más por ayudarla, ya que no había forma de realizar una tomografía o una resonancia magnética, que serían estudios necesarios para ver si había ocurrido algo en su cerebro. En vista de que físicamente no tenía nada, pues sus signos vitales estaban estables y sus exámenes de sangre salieron bien, la mandaron a su casa esperando que superara eso que parecía ser un episodio nervioso. Los días pasaron y la condición de Narjeli no hizo otra cosa que empeorar.
La desnutrición y una evidente deshidratación se sumaron a su cuadro de salud, que ya estaba bastante complicado. Se balanceaba en la cama sin articular palabra, su mirada era extraña y no hacía contacto con nadie a su alrededor. También mostró algunas dificultades para respirar, pero sus allegados lo consideraron un nuevo episodio de asma, una enfermedad que aparecía y desaparecía por temporadas y que ellos ya sabían cómo tratar. La chica seguía empeorando y Stephanie estaba fuera del radar familiar. No había vuelto por la casa de Nargeli y le habían llegado los rumores de que la chica estaba muy enferma y que la culpaban a ella por un supuesto maleficio. En la comunidad, los rumores avanzaban a pasos agigantados, porque sabían que Andri había ido a hablar con sacerdotes católicos y con pastores evangélicos en busca de orientación, porque ella era cristiana ante todo. Por su parte, los allegados a José que vivían en el barrio sabían que el padre estaba moviendo cielo y tierra para tratar de revertir el supuesto daño o brujería de su hija, que llevaba más de una semana sin comer y apenas lograban alimentarla con líquidos en cantidades mínimas y a veces ni eso quería recibir. Lo siguiente que se supo fue que el 11 de enero de 2020, después de un ritual de santería, su corazón dejó de latir. Algunas versiones señalaron que el mencionado ritual se llevó a cabo en el río San Julián, en Caraballeda, donde supuestamente existía un sitio con una energía sobrenatural que se utilizaba regularmente en prácticas para deshacer maleficios. Sin embargo, otros medios publicaron que la ceremonia se llevó a cabo en la propia casa de la familia y que se trató de una medida desesperada buscando una cura para la jovencita cuya condición de salud física y mental había empeorado de forma dramática hasta el punto de no alimentarse sino solo con dieta líquida. La niña duró 11 días más o menos que no comía, puro le dando inyectadoras de que si sopa, 4 inyectadoras, que si una gelatina. Logró un día sí, logró comerse una gelatina ella misma con su mamá completa y lo demás era líquido. Y tratamientos médicos que yo llevo una doctora y dos enfermeras para que me la vienen en la casa. Como bien se pudo escuchar en esa entrevista, José corroboró que fue él quien recurrió al consejo de su padrino de santería, y aunque Andri no tenía afinidad con esa religión, permitió que el rito se realizara en su casa, con tal de que sacaran a su hija del estado en el que se encontraba, porque ya no era ni su sombra. Por su parte, la madre señaló que hubo sacerdotes con los que habló y le dijeron que los maleficios existían. Por eso ellos decidieron realizar el ritual esotérico con el más ferviente deseo de recuperar la salud de su hija. Mandé a hacer una ceremonia para ver si la lograba sacar de confiando en otra religión. Aunque el padre inicialmente se resistía a admitir que había llevado a su hija al portal energético para que en medio de diferentes rituales eliminaran el maleficio, finalmente reconoció que sí la habían trasladado a ese lugar, pero que no estuvo allí tantos días como afirmaban en las redes sociales y que tampoco falleció en medio de una ceremonia ni de un exorcismo. En vista de que tras la llamada limpieza espiritual, Nargeli no se recuperó y su deterioro se hizo más evidente, retornaron a la casa de Andri y allí permanecieron todos. Lo cierto fue que la chica falleció en su casa, según relató José. Estaba él a su lado junto a su esposa y Andri cuando dejó de respirar. El cuerpo fue trasladado al servicio forense y cuando se hizo la autopsia se determinó que la causa oficial de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio agravado por una neumonía severa, y todo se agravó más debido a la desnutrición,
pero las sombras de lo sobrenatural seguían presentes en las mentes de todos. En medio del dolor, la tensión explotó cuando familiares del padre de Nargeli confrontaron a Stephanie, que se acercó para saber si era cierto lo del fallecimiento de su amiga. Aunque la chica lloraba y afirmaba que no sabía nada, las personas le decían que ella se había burlado de la enfermedad de Nargeli y que era la culpable de su defunción. El momento fue súper tenso y quedó registrado en un video que circuló en las redes sociales. No, yo llegué habla aquí. los nombres, habla los nombres. Pero tú apareces hoy que está muerta. Mami, es que yo no vivo aquí. El día de los Reyes te enteraste que No. ella estaba grave. Sí, te No enteraste sabía nada. y te reíste. El funeral de Nargeli fue un eco de dolor en la comunidad. La casa familiar, usualmente llena de risas, ahora estaba envuelta en un manto de luto. Vecinos, familiares y amigos se reunieron no solo para despedir a la joven, sino también para buscar respuestas en medio de la incredulidad. El ambiente en el velatorio era denso, con sufrimiento, pero también con sospechas y confrontaciones. Las acusaciones estaban a la orden del día y todas iban contra Stephanie. De hecho, José y Andri la denunciaron formalmente ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que es la policía que se encarga en Venezuela de investigar los crímenes. Respecto a lo que la jovencita dijo al ser citada a la sede de la Policía Científica en La Guaira, hay versiones diferentes. Una señala que Stephanie admitió que hizo prácticas de palería relacionadas con Nargeli, pero no con mala intención, sino para ayudarla y protegerla. En ese sentido, supuestamente reconoció que hizo una sesión donde enterró prendas de su amiga en un cementerio, pero solo para encargarle al muerto que velara por ella, en vista de que los paleros piden favores a los muertos y no a los santos. La otra versión resultó tener mayor popularidad y señala que supuestamente Stephanie confesó que le entregó a su amiga en cuerpo y alma al poder de un muerto para que la consumiera. No solo se dijo que admitió eso, sino que acompañó a los oficiales de policía al sitio donde se llevó a cabo su magia negra en el Camposanto de La Guaira. Tras el interrogatorio, la chica no quedó detenida. A partir de ese momento, Andri Guillén declaró a los cuatro vientos que dejaría todo en manos de la justicia divina, porque la terrenal le dio la espalda aun cuando la presunta responsable del daño supuestamente admitió su culpa. Se quejó públicamente y preguntó cómo era posible que, tras confesar todos los rituales que realizó, la policía no procediera en contra de Stephanie y la dejara salir libre en cuestión de minutos. Como respuesta a los duros señalamientos de la familia, en la delegación de la Policía Científica explicaron que el supuesto delito no estaba descrito en ninguno de los códigos por los cuales se guía la justicia en Venezuela. No podían remitir ese expediente a ningún tribunal, ya que no había argumentos legales para encarcelar a la presunta culpable del daño, porque era un asunto religioso, imposible de comprobar mediante experticias policiales. Además, la Constitución de ese país establece que hay libertad de cultos y la única limitante es que siempre se respete la vida humana. Este caso, que todavía genera debate, tiene dos posibles abordajes. De un lado científico, lo único cierto era que la chica estaba desnutrida y con una poderosa neumonía que impedía que su cuerpo recibiera el oxígeno necesario para vivir y terminó sucumbiendo a la enfermedad. Del otro lado está el concepto mágico y a la vez religioso, donde todo queda envuelto en un velo de gran misterio
que no admite explicaciones terrenales y que tampoco permite tener un cierre satisfactorio para todo lo ocurrido. También hay una tercera posibilidad, pero ninguno de los padres de Nargeli acepta, ni siquiera tomarla en consideración, aunque fue una de las hipótesis que más se debatió en las redes sociales. Dentro de las posibilidades reales estaría que la jovencita estuviera padeciendo algún tipo de trastorno mental que, al no ser atendido, siguió avanzando y causando daños en su cerebro hasta generar todas esas consecuencias físicas que condujeron a su fallecimiento. Sin embargo, José y Andri niegan rotundamente que eso pudiera ser cierto. Más allá de lo legal, desde el punto de vista emocional, la comunidad se quedó con un profundo sentimiento de pérdida y una historia que, aunque basada en hechos reales, se entrelazó con el misterio y el dolor de lo desconocido. La vida de Nargeli Cacharuco Guillén, una vez llena de promesas y luz, se convirtió en una narrativa de advertencia sobre los peligros que acechan en la intersección de la fe y la realidad, dejando una marca profunda en el corazón de quienes la conocieron. Ahora que conoces todos los detalles de este caso, queremos saber qué piensas. ¿Crees que Stephanie tenía el poder de causar el fallecimiento de su amiga? ¿Consideras que pudo haber muchas otras causas reales y científicamente comprobables, pero que no se buscaron debido a las creencias religiosas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.